Esta sería como la segunda parte de Huellas, porque vamos a abordar lo que se llama el grito de la reforma universitaria del 18, es decir, la reforma universitaria cordobesa de 1918. ¿Qué hilación tiene con todo lo que venimos conversando? Ya lo van a ir descubriendo ustedes, como lo hice yo, los puntos en común. Por ejemplo, la reforma universitaria tuvo un documento fundacional que se llamó y se llama el Manifiesto Liminar, que sería la declaración máxima de principios de ese movimiento que fue de gran repercusión americana. Hay un segmento del Manifiesto Liminar que dice textualmente: la rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Vamos a ir desplegando antecedentes, desarrollo de la reforma. Un gran protagonista y también historiador y comentarista de la reforma fue el doctor Julio B. González, que definió a la reforma de un modo interesante. Dice lo siguiente: la campaña llevada a cabo por los estudiantes de la Universidad de Córdoba es completa hasta donde pueda concebirse, pues abarca una cuestión universitaria, una cuestión social, una cuestión religiosa y hasta una cuestión política. Julio B. González fue un hombre de gran trayectoria en el campo universitario argentino. Como afirmo en otros lugares de esta obra, la historiografía argentina tiende a explicar los grandes acontecimientos políticos y sociales de nuestra patria, refiriéndolos a causas e ideas externas. Así, la Revolución de Mayo se interpretaría por el peso ideológico de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana o del precursor Francisco de Miranda desde su exilio en Londres. Esta generalización evade el análisis concreto de los hechos históricos, creando discursos explicativos que nos desarman para comprender asimismo los grandes hechos sociales de la actualidad. La historia de esta manera comprendida es un juego de influencias y causas exteriores a la propia sociedad que se dice analizar. Esto también sucede con la reforma universitaria cordobesa, que resultaría producto del ejemplo irradiado por la Revolución Rusa, o la mexicana, o la francesa, o los discursos del presidente Wilson, o la Primera Guerra Mundial. Pero quedan en pie interrogantes esenciales. ¿Por qué en Córdoba y por qué en 1918? ¿Por qué ese movimiento no se dio en Buenos Aires o en La Plata, sedes entonces de las otras dos universidades nacionales? Siendo la Universidad Mediterránea tan reaccionaria, ¿cómo pudo nacer de su propio seno un proceso tan revolucionario? Un gran pensador reformista, filósofo, psiquiatra, don Alejandro Korn, decía a principios del siglo XX: si un movimiento se incuba durante años, estalla en Córdoba, luego en la capital y repercute en La Plata, si apasiona a la parte mejor de nuestra juventud, si se mantiene con vigor y resiste todas las acechanzas, debemos suponerle causas propias. Hemos anunciado el advenimiento de una cultura ética y estética genuinamente argentina con anhelos de justicia social. Esto decía don Alejandro Korn, un ilustre docente y filósofo de nuestro país que vivió su vida en La Plata. La Córdoba del 18 era parte significativa del proceso social argentino de hace un siglo. El sistema político creado
por la Organización Nacional, eso que después el radicalismo en 1890 bautizó el régimen, entraba en crisis. Apoyado en el fraude y el dominio terrateniente latifundista, era cuestionado por un movimiento social basado en miles de inmigrantes europeos que no eran la corriente anglosajona soñada por el liberalismo, pues provenían de las regiones más empobrecidas del viejo continente, que necesitaban tierras, trabajo, educación, reconocimiento social. Junto a ellos, miles de criollos marginados, perseguidos, despojados de sus tierras, sobrevivientes de las guerras civiles, y los diezmados pueblos indígenas volvían a encontrarse exigiendo derechos.